Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Cubers Podcast. Ya estamos en el capítulo 51 y hoy me acompaña otra vez el Dr. Pats, que grabamos con él el capítulo 42 sobre el alcoholismo. Y ahí cuando salimos más dijimos tenemos que hacer un tema sobre esto que vamos a hablar hoy. Y entre cosas y cosas se complica y pasó un año. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alexis. Saludo a todos. Yo siempre les digo que justamente quiero recordar que, como en el podcast anterior, yo solía ver los podcasts de hoy del profesor Martín, Mm, especialmente el último podcast que te juro que hice replay que me encantó mucho fue el que hicieron sobre este Garay, Eusebio Garay, el coronel mm. Alejandrino Garay, que fue un héroe de guerra increíble. Yo les recomiendo que escuchen todo ese podcast nuevamente porque fue una proeza heroica lo que hizo ese señor. Cruzó en el medio del desierto con falta de agua y soldados súper jóvenes y logró una misión muy buena, muy grande que fue decisiva para poder rescatar los pozos de Irendagüe. ¿Te acuerdas del podcast ese? Vos sabés que te estaba por decir, vos sabés que ya hice tantos podcasts, doctor, que vos sabés que ahí me acuerdo vagamente. Yo mismo, vos sabés que yo no veo mis podcasts, yo subo y no veo. Entonces, Ah, hay veces que ya grabé tantas cosas, pero sí, me acuerdo que hablamos, los detalles es lo que no me acuerdo, pero yo digo, tengo que escuchar eso de historia de vuelta porque son espectaculares y son lo que más la gente quiere así escuchar, por de ejemplo. repente para levantar el alma, para el ánimo o para alegrar de la tarde, así, son muy buenas. Cosas que hicieron paraguayos, ¿verdad? Gente de Asunción, así, hace poquito. Me acuerdo que creo que el señor era de la zona del centro y el coronel Alejandrino Garay. Qué Pero lejos era, pues, estamos, estamos hoy como Paraguay eso me decía siempre el profe Martín, los paraguayazos eran los de antes, ahora ya no quiero saber nada, me decía. sí, Y aprovecho para invitarte, doctor, y a los que están escuchando. Con Martín estamos abriendo una academia y lanzamos un curso de introducción a la filosofía que fue un éxito y ahora vamos a hacer un curso de historia, que obviamente el profe es Martín, yo soy el organizador, entonces te invito y de paso invitarle bueno, a los que están escuchando. Y antes de empezar nuestro tema de hoy, quiero pedirle a las personas que están viendo que sepan que con un like, un comentario y suscribiéndose me ayudan un montón a que este contenido que es educativo y que no es comercial y no son las estupideces que se viralizan fácilmente, me ayudan a que llegue el mensaje, que es lo que sí. queremos. Especialmente con uno de esos al pelo, ¿verdad? Eso me Eso ayuda ayuda mucho a que muchísimo, sí, y si así es, comparten en redes sociales, el así es. algoritmo les hace saber, entonces ubican mejor y pueden ver, puede ser visible Ajá. los podcasts que Aparte, haces. hoy vamos a hablar de un tema que creo que está, no es que creo, sé que está en auge, que es el tema de la depresión, la ansiedad, que bueno, que es tu trabajo, doctor, que vos te dedicas Sí, a atender a la gente. Y de que entrada, padece. sí, yo ya te quiero preguntar, ¿vos podrías decir que está en auge esto que está creciendo? Sí. De hecho, por las actuales condiciones que estamos viviendo en el país, la falta de poder adquisitivo de los salarios de la gente, la falta de empleos de buena calidad, también las familias que están rotas, las relaciones tóxicas, la situación de abuso de sustancias, todo eso es un combo que hace que las personas experimenten sensación de malestar de forma prolongada, de prolongada e intensa. Entonces, para que ustedes sepan qué es la ansiedad es ese estado de intranquilidad mental donde una persona está hipervigil, de repente está así con todas las pilas, intranquilo, y que le altera a la persona mental y físicamente. Mental con ese, como les había dicho, estando hipervigilia, con intranquilidad, miedo. Hay distintos tipos de ansiedad, pero para que ustedes sepan, una de las más frecuentes es la ansiedad generalizada, donde una persona se preocupa, por ejemplo, por su familia, se preocupa por su trabajo, su situación académica, su situación de vida. Entonces, se mezcla todo y llega un momento que el cerebro, que es un motorcito electroquímico, como siempre le digo a la gente, está en estado tanto de alerta, tanto se recalienta, agarra temperatura como el motor del auto, que en un momento hace cortocircuito. Y cuando empieza a hacer cortocircuito es que muchas veces aparecen las situaciones graves de ansiedad, que es el pánico, por ejemplo. Esa sensación
desesperante que no podés controlar, con palpitaciones, falta de aire, a veces la gente suda, se queda dura. Entonces, esa es la forma más grave de ansiedad. También hay otras formas que pueden ser, por ejemplo, insidiosas o intermitentes, como por ejemplo la fobia social, que cuando uno tiene que hablar, especialmente le pasa mucho a los hombres y también a las mujeres, pero generalmente te vienen más los hombres a decirte porque les cuesta hablar, por ejemplo, a una chica o le cuesta hablar frente a la gente, la fobia social porque no conoce mucho, puede ser por ahí que no tenga mucha, eh, mucho conocimiento, no le conozca bien a la gente y cualquier situación social empieza a ponerse nervioso, se bloquea, suda y muchas veces impide que la gente progrese, por ejemplo, en la parte social, laboral. Y, o sea, es una de las formas muy frecuentes, la fobia social después del pánico. También hay muchos lo que se llama, Alexis, después del COVID, la hipocondría, el miedo, Mm. ansiedad por enfermedad. La gente que piensa que tiene, por ejemplo, fibrosis pulmonar porque lee que el COVID produce eso, o piensa que tiene linfoma, leucemia, cuando de repente tiene un ganglio alrededor del cuerpo y se pasa buscando porque Google te muestra lo peor, Sí, ¿verdad? Vamos a ver. totalmente. Ahora que mi hija, bueno, que te comenté, Sí, justamente te dije, estoy nomás buscando un bolígrafo, doctor, porque quiero anotar muchas cosas que decís. Dame un sí, minuto. sí, Y doctor, te quiero preguntar el tema de la ansiedad, sí. pero de hecho que tener, porque una cosa creo yo es tener ansiedad en el sentido de que todos la experimentamos. La ansiedad natural, Claro. controlable, sí. Después está la ansiedad enfermiza o la ansiedad tóxica, que es Mm. difícil ya que tiene síntomas que de repente uno no puede controlar. Porque me dijo una vez un amigo algo que se me quedó, me dijo que no sé de dónde vio, no recuerdo eso, pero me dijo, Alexis, nosotros somos los únicos animales que nos estresamos fuera de tiempo. Me dijo en el sentido de que, por ejemplo, una gacela que un león le quiere cazar. La gacela siente estrés en ese momento que le persigue el león. Y puede Sí. pasar dos cosas. Una, que la gacela se muere porque le cazan y se acabó su estrés. O dos, que se escapa y bueno, y se acaba el estrés. Sin embargo, Mm, nosotros vivimos en ese estado de alerta que estás diciendo, pensando en los posibles problemas. Que tengo exacto. examen, que tengo que trabajar, de ir a cobrar el alquiler, me peleé con mi novia, mi hijo se enfermó. No me alcanza la plata, ¿verdad? Que, Y entonces es como que siempre te, bueno, yo al menos, ¿verdad? Bueno, yo creo que también es el precio a pagar si sos una persona que quiere hacer muchas cosas y quiere hacer bien. Esa que te aprieta el pecho, que presión de las sí. core, me estoy quedando corto, tengo que hacer esto. Y es complicado. Sí, porque hasta cierto punto, en esto te voy a contar, vos podés controlar la ansiedad de esos síntomas, Alexis, como por ejemplo, tener un poquito de tensión, estás un poquito tenso mentalmente, pero sí, bueno, esta tarde me voy a desconectar, voy a ver Netflix, voy a jugar con mi hijito, o, viste, voy a ir con los socios a jugar fútbol. Esa es una ansiedad natural que podés, pero desde el momento que la ansiedad, ese miedo te bloquea, te anula, o de repente estás con ese colon irritable que te vas al baño cada rato porque tenés diarrea, a Mm. más de uno le pasó, le suele pasar. Cuando no podés controlar los síntomas físicos y decir, bueno, me voy a quedar en mi casa y te quedas pensando con esa intranquilidad, esa sí ya es la ansiedad enfermiza y esa es más difícil de controlar porque ya tenés miedo, mira, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué? Y no te podés, no podés trabajar, no podés estudiar, muchas veces te cuesta relacionarte con tu familia, con tus hijos, tu pareja, entonces esa es la ansiedad enfermiza, ya que a partir de ahí sí muchas veces necesita un tratamiento, o sea, con un psicólogo, un médico, entonces ahí ya necesita, ese es el punto, la línea que divide entre la ansiedad que uno puede controlar y la que no puede, que ya es tóxica. Y doctor, si, bueno, ponerle a una persona empieza a sentir ansiedad. Antes de llegar ya a lo que estás diciendo, ¿cuál podría ser, por ejemplo, unas medidas que una persona puede tomar para controlar esa ansiedad? Sí. Bueno, número uno, la ansiedad no es que es gratis, o sea, hay un evento que está ocasionando, como explicaste, la gacela, perdón, donde hay una situación de amenaza. Una situación de amenaza puede ser, mira, vos estás tarjeteando, usando demasiado tu tarjeta de crédito y ya llega la fecha de pago.
y si te das cuenta que no, a veces ni el mínimo de la tarjeta de crédito podés pagar. Entonces, cada vez que vos tengas un tipo de situación amenazante que altere tu tranquilidad, ahí puede, dependiendo de qué tan grave y serio sea. Muchas veces la gente ya llega, ya no pagó, por ejemplo, 3, 4 meses su tarjeta de crédito y no le cuenta, está casado y no le cuenta a su señora o a su marido. Entonces, esconde información y los del banco te están llamando. Entonces, esas son situaciones de ansiedad que uno, amenazante, que uno puede tener, puede mejorar durante un tiempo, pero siempre y cuando vos no te vuelvas a meter en deudas o vuelvas a prestar dinero de otro usurero en el futuro, es difícil que tengas. Entonces, siempre hay una situación amenazante y hay veces que eso es la parte económica, otras veces en la parte de la salud. Por ejemplo, por ahí cuando una persona le agarra una gripe, piensa que va a tener una secuela grave, entonces depende mucho. Lo ideal es que la persona no vuelva a repetir los errores que cometió para caer en ese episodio de ansiedad. Porque hay situaciones que podemos prevenir y hay situaciones que no podemos prevenir, entonces, de acuerdo a eso, hacer el tratamiento. Y algo que me llama mucho la atención, cuando yo estaba en el colegio, o sea, yo terminé el colegio en el 2012, esa palabra ansiedad, nadie decía, era raro. O sea, que yo recuerde, nadie Sí, hablaba de ansiedad, nadie hablaba de depresión. Yo tenía una compañera, una nomás, imagínate de todos mis años de colegio, una sí, compañera que decía cosas como yo ya no voy a estar, yo ya no sé si voy a seguir, como tirando indirectas de que se iba a suicidar y eso para nosotros era así, súper extraño, era como que, ¿qué onda fulana? No digo su nombre. ¿Escuchaste lo que, sí, viste lo que puso? Era algo así raro, ¿entendés? Sin embargo, hoy yo estuve enseñando en el colegio 2 años y los alumnos me decían, tengo ansiedad, o era algo, escucho muchísimo, tengo ansiedad, o alumnos que decían que tenían depresión, pero sí. en serio, así tengo depresión, o alumnos que me decían que se iban a suicidar. Uno me dijo, profe, si yo para cuando tenga 25 años mi vida no es como yo quiero que sea, yo me voy a suicidar. No, pero en serio te digo, me. Pero era muy normal, hacían chistes, me voy a tirar por la ventana, o todo. Y hablando con el profe Martín me dice lo mismo, que él ve que sus alumnos y alumnas hablan mucho de esto de ansiedad y depresión. Entonces, por eso te pregunté si según tu experiencia laboral, vos ahora ves que hay más casos que antes, por ejemplo. Sí. Número uno, que ahora, justamente en el año 2009, no había tantos teléfonos inteligentes como ahora y el Internet empezaba a tener mayor penetración en Paraguay. Entonces, las personas no tenían acceso a material bibliográfico, no tenían acceso a la información que tenemos hoy en día. Entonces, por eso es que tampoco en mi época, yo era promoción 1999 del colegio, ¿no? Generalmente la gente decía, tengo quebranto, tengo angustia, pero Ah, no usaban esa palabra ansiedad, pero sí mm, decían quebranto, tengo angustia, pero empezó a cambiar mucho cuando tuvimos internet y se masificó la información, porque imagínate un nene de 16 años, un chico de 16 años, ¿cómo va a tener acceso en 1999 o 2003 a un libro de medicina para poder ver bien? Porque mm, ansiedad es el nombre médico técnico que te usamos, pero el nombre de calle se llama angustia o quebranto. Así que mm, tiene ese nombre. La gente anteriormente usaba más el nombre angustia, quebranto y depresión también, quebranto, tristeza, pero a partir de la masificación, la penetración de Internet entre el año 2000, sinceramente, entre el año 2006 y 2015 se empezó a masificar ya, porque empezó a ser mucho más barato el Internet, aparecieron los teléfonos inteligentes y hoy día cualquiera puede preguntarle a Google, mm. Entonces podríamos ¿verdad? decir que realmente que los casos son lo que son, pero antes nomás también, de eso muchas veces estaba pensando con un Sí. amigo hablando, no, la gente no tenía las herramientas para ponerle un concepto a lo que sentían. Para poder decir, un ejemplo, ya existía, se vio que ya existía ansiedad o depresión en la época de las cavernas, cuando los hombres, por ejemplo, lo que antes te daba angustia o ansiedad o depresión, uno se torcía el pie en la época de las cavernas. ¿Y qué pasa? Cuando te torces el pie, no puedes salir a correr detrás de la vaca para traer carne a tu cueva. Entonces, ese tipo de situación de andar rengueando, eso generaba
ansiedad o depresión en la gente, porque si venía un león y te quería comer, ¿cómo ibas a correr, Alexis? Claro. Entonces, existía ya la ansiedad, la depresión, pero eran otros los factores, que eso, por ejemplo, no poder correr, preocuparse que nunca más vas a poder, porque imagínate, antes no había antiinflamatorios, ahora sí, si tenía una torcedura de tobillo en la época de las cavernas, ¿cómo ibas a traer carne o Y cómo ibas a correr probablemente te detrás de la y vaca? probablemente te morías luego. Sí, te morías, ¿verdad? Y se morían también tu cría, tus hijos se Sí, morían porque no podías traerle comida a tus hijos, ¿verdad? Y ese, para que veas como siempre es el mismo. Hay un agente amenazante que genera inicialmente intranquilidad. Y vos te pones hipervigil, quebrantoso. Llega un momento que tanto está recalentado tu cabecita, tu motorcito, que se quema. Y ahí estás en la tristeza patológica que es la depresión. Generalmente mm, esos son los pasos para llegar. No es que vos entras en depresión así, ya nomás. Tiene que haber un agente estresante, un evento, haber prestado de usurero, que te estén amenazando, haberte metido en apuestas, ahora que está muy frecuente, apuestas deportivas, ¿verdad? Y gastaste toda la plata de tu familia. Cosas así generan el ciclo que te había comentado recientemente. y te quería, es que eso que estás diciendo es muy interesante, lo de la vigilia, y justo detrás de cámaras estamos hablando y yo te dije que estaba Sí, intentando mirar menos las redes sociales, porque vos sabés que, doctor, yo estaba escribiendo una columna, estuve escribiendo y viendo sobre los efectos de las redes sociales sobre la sí, gente. Y encontré, no tengo más la fuente, no me acuerdo, pero era una fuente fidedigna que decía que adolescentes que pasan más de 5 horas con el tema de redes sociales tienen un 71% más de riesgos de desarrollar, eh, ¿cómo es que decía? Ideas de suicidio o ideas de compararse con los demás y sentirse menos. Y justamente te dije que es como que uno está, parece que estás cuando vos entras a las redes sociales, parece como que estás en guerra. Porque sí, especialmente si tenés, por ejemplo, un perfil como el mío, que tengo seguidores, hay mucha gente que te ataca, que te insulta. Yo sí. personalmente, yo ya desarrollé una piel de cocodrilo porque tantos años de puteada que ya en línea Sí, sí, ya me chupa un huevo. sí, Pero al no, y principio me chocaba mucho. sí, sí, Y hay mucha gente inclusive que se suicida después de que se le ataca en sí. redes sociales. O sea, te pregunto, según tu experiencia, ¿se podría decir que las redes sociales también están afectando esa parte de la depresión? Sí, sí, vos sabes que, Alexis, que en las redes sociales, como tanta gente entra a opinar, de repente vos podés emitir un comentario y usaste casa con C mayúscula y empieza la gente, che, vos sos un inútil, no sabes usar no sabes usar diccionario, no sabes cómo se escribe. Entonces, cualquier detallito, error que vos puedas tener, ya te pueden atacar la gente. Por eso que a veces las redes sociales no se aconseja interactuar demasiado, porque demasiado, hay gente con malas intenciones, gente que malinterpreta las cosas, entonces ya te bardean. Y especialmente yo soy testigo, hace un tiempito que hablamos que vos estás a nivel Champions League, como la gente algo que decís, te tiran con palo y piedra a nivel no es la Libertadores, la Champions League está, Alex. Sí, jodido. Entonces, muchas veces, ¿cuál es la diferencia comparado con antes? Que cuando uno interactúa más físicamente, porque el ser humano es un animal social, interactúas más físicamente, generalmente la gente ya te conoce, sabe qué haces, cómo sos, pero cuando escribís algo online, muchas veces gente que tiene otro contexto social critica y piensa que le están insultando. Sí, Entonces, por eso que pasa, es que se recomienda también no interactuar mucho en redes sociales, la gente que tiene ansiedad, depresión, porque hay demasiada malinterpretación y toxicidad en este tema. Y hay también grupos que constantemente vienen incitando que la gente se pelee entre sí. Entonces hay que sí. tener cuidado. Está todo muy polarizado, uno, y dos, también que es muy fácil insultarle a alguien por redes. Pero cuando Exacto. le tenés enfrente a la persona, normalmente no es así nomás como para que le digas a alguien, le insulte o que le agredas, porque es mucho más jodido eso, no es algo que pasa. Me acuerdo la otra vez, a mi señora me dijo, ¿cómo lo que vos haces? Me dijo, porque de demasiado quilombo es. Y en líneas generales te puedo decir que eso a mí no me afecta, pero sabes lo que sí a veces, y yo creo Sí, que le pasa también a mucha gente, ver muchas noticias negativas.
Sí, Como que exacto. parece que la vida es miserable. Todo acá se prende fuego, acá se roba, acá hay corrupción. A vos que apenas llega a fin de mes, ves que los hijos de los políticos cobran fortuna. Como que todo están así, un ambiente tenso, todo está mal. Sí. No, y también un ejemplo, Alexi, hace poquito un paciente mío que estaba metido en sustancias ilícitas, especialmente la cocaína que te deja paranoide, empezó a pensar que empezó a sobreanalizar, a tener la paranoia de que alguien que hizo un comentario en Facebook sobre un tema, era el mensaje para él. Entonces él empezó a bardear, tirar mala onda para que vean nomás qué nivel de malinterpretación hay. Y él estaba intoxicado con sustancias. Por Mm, eso que él tenía ese nivel de paranoia y empezó a ser tóxico. Entonces hay que tener cuidado con quién, porque hay mucha gente que tiene, por ejemplo, esquizofrenia, que tiene acceso a las redes sociales, trastornos de personalidad paranoide o gente que es acosadora, como salió hace poquito no sé si vieron Baby Deer, que les sí, qué feo. aconsejó Ese me la hizo mal. señora que era acosadora, Sí, sí, eso hay muchísimos de gente que es acosadora y que malinterpreta las cosas y vos puedes estar bien, correcto, pero alguien malinterpretó y te tira mala onda. Entonces hay que tener sí. cuidado con quién Y, interactúa uno en las redes sociales. y te pregunto, doctor, ya que estamos hablando de la depresión, ¿qué es la depresión? ¿Sí? La depresión es una tristeza patológica. Primero uno llega a la frustración. La frustración es como una situación que no sale, algo que no salió como vos quisiste o un infortunio. Un ejemplo, tuviste gripe, pero la gripe te bajoneó porque no podés ir a jugar fútbol, sos jugador de fútbol, no podés, justo te agarró, no, te dan reposo y era el partido de tu vida, te iban a exponer y vos ibas a estar en la vidriera y justo eso impidió que vos puedas desarrollarte como futbolista usando este ejemplo. Entonces vos tenés una frustración, pero cuando podés controlar la frustración, eso es sano, esa tristeza sana, pero cuando ya no podés y te gana, estás apático, tenés ya tristeza todos los días, la mayor parte del tiempo, tu concentración es lenta, no tenés vitalidad o energía física. Esa ya es una depresión, ya es una depresión, es como una tristeza patológica intensa que vos no podés controlar. Pero primero uno tiene que haber un evento que produzca la frustración. Volviendo al ejemplo, tuviste una gripe y no pudiste jugar el partido, como les dije. O sea, uno no se deprime rápido al día siguiente, sino que tiene un proceso, una frustración que va doliendo hasta que vos caes en la tristeza patológica. No sé si se entiende. Sí, y porque yo eso también te pregunto, quiero saber si está bien dicho lo que voy a decir, porque yo creo que una cosa es sentirse deprimido y otra es tener depresión, porque yo creo que sentirse deprimido es algo normal, de Sí. repente, porque la vida es así, hay adversidades, perdés tu trabajo, tenés problemas. ¿Está bien Hay dicho eso? frustraciones. ¿Está Sí. bien dicho decir me siento deprimido? Puede ser que, o sea, lo que pasa es que la mayor parte de la gente dice, me siento deprimido, pero puede seguir trabajando, puede seguir Ah, socializando. Esa es la definición sería, la definición correcta, la forma de expresarse correcta debería ser, estoy frustrado, estoy un poquito bajón, un poquito bajoneado. mm, Pero deprimido ya es cuando no querés compartir, tú no tenés esa agilidad mental para trabajar o para estudiar y te quedas encerrado en tu casa o te pones irritable porque hay también esa depresión ruidosa, se le dice, donde uno está irritable. Entonces pasa que la gente usa mal o mal las palabras. ah, No saben expresarse. Estoy frustrado, estoy pichado, pero deprimido ya es cuando estás demasiado triste y ah, no te gana esa tristeza. Estás anulado mentalmente por el miedo y la tristeza que te afecta por la situación. Por eso yo mm, les digo a la gente que, o sea, vos pudiste haberte curado de un episodio depresivo, pero si en el futuro vos, volviendo al ejemplo, volviste a prestar de usurero, te volviste a meter en apuestas deportivas, arriesgando el dinero de tu familia, y perdiste, o sea, claro que podés volver a caer otra vez en depresión si es que no prevenís los eventos o las cosas que te pueden llegar a llevar a ese punto. mm, Por eso es que Alexis también
lo que es muy importante, 10% de la gente que te dice que está deprimida y tiene ideas suicidas con un plan específico. Me voy a tirar frente al colectivo, me voy a colgar, voy a tomar veneno, un ejemplo. 10% de esa gente que tiene plan específico usualmente se suicida. Esa es la estadística. Y muchas veces yo tuve muchísimos pacientes también porque la gente que es depresiva generalmente se aísla de su familia, no habla. Y ahí es donde llega a ser el episodio de suicidio. Entonces, siempre que hay un episodio de depresión con ideas suicidas específicas, tiene que trabajarse con la familia. La familia no le tiene que dejar porque lo más probable es que sí o sí se suicide si tiene un plan específico. Mm. Si te dice, pero generalmente tiene menos riesgo depresivo el que te dice, bueno, me quiero morir, pero no te dice cómo. Pero Ah, que no te te dice, sí, especifica. Mm. sí, como por ejemplo, yo me voy a tirar frente al colectivo, ahí en Eusebio Ayala me voy a tirar el viaducto, o me voy a tirar el puente Remanso, voy a agarrar la línea de colectivo y en el puente Remanso voy a saltar. Y ese sí, tenés que, prestarlo, prenderte las luces porque, y llamarle a su familia porque generalmente son mentirosos, no hablan con nadie, entonces necesitas un apoyo familiar para atajarle a esa persona. Ah, mira un poco, che. O sea, cuando una persona, vos escuchás que alguien dice eso, pero encima otra vez parece que ya pensó en el plan, ahí es donde Sí. hay que... Esa es la más peligrosa. Si Ah, 10% si te tocan 10 pacientes así con esos planes específicos, sí o sí vas a escuchar que dos se suicidaron, uno o dos se suicidaron. Generalmente mm, 10% es la probabilidad de suicidio en cada evento depresivo. O sea, los que hoy debutan con un nuevo episodio depresivo, con plan específico, 10% de los que hoy debutan sí o sí tienden a suicidarse. mm, Si es que no, pues, ese 90% muchas veces hay apoyo familiar, contención. Vos le llamás, le decías a su hermano, su mamá, le apoyan al vecino, pero muchas veces no todos tienen esa contención familiar porque las mm. familias están destruidas o vive solo. Entonces, esos sí son súper peligrosos. Una vez le escuché al doctor Peterson que, estoy seguro que le conoces, hablamos me parece del doctor Sí, sí Peterson, él hablamos, dijo que, conocido. sí, sí, él dijo que muchas veces uno se puede sentir mal o triste, pero probablemente sea porque hay algo en tu vida que no está bien. Pero si vos ordenás las cosas y aún así te seguís sintiendo mal, ahí era como que él decía así, cuidado, esto Sí. puede terminar en un suicidio. Ahora, doctor, lo que me pregunto también, ¿es posible que una persona sana, sana digo mentalmente, Sí. pueda generarse depresión por su estilo de vida y su consumo de sustancias, por ejemplo? Qué buena pregunta, Alexis, porque vos sabes que definitivamente, en el sentido, vamos a poner el siguiente ejemplo, que es muy frecuente, por ejemplo, funcionarios públicos, maestras de escuelas con rubros del gobierno, que se endeudan, porque el banco sabe. Un ejemplo, los bancos saben en la app del teléfono, te habrá pasado que te envían ofrecimiento de préstamo con altas tasas, inclusive 30% muchas veces. Y la gente dice, ah, bueno, me merezco, tengo un salario asegurado, entonces sacan. Y justo después entran en quebranto porque por el camino van cambiando las cosas y siempre hay algo que le mueve la estantería. Entonces, uno, ese estilo de vida, por ejemplo, de andar endeudado, sacando, meterse de repente, ah, bueno, hoy tengo plata, voy a probar suerte en el casino y terminás perdiendo lo que, y vos pensaste que iba a duplicar o triplicar tu dinero. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, generan mucha depresión, porque de tanto quebranto que tenés que muchas veces tomás malas decisiones emocionalmente. Eso por Mm. un lado, por eso es que muchas veces la gente te dice, a los policías, por ejemplo, tengo muchos pacientes policías que cuando van a pagar todo su préstamo, le dice el banco, che, saca 15 millones más, 20 millones más, vos sos funcionario público para cuando la vida y cuotas interminables que vos terminas pagando 3, 4 veces lo que vos prestaste. Mm. Entonces, si una persona no es constante o disciplinada en su estilo de vida, en sus gastos, uno tiene tendencia a volver a caer si se vuelve a meter en problemas económicos, como yo les conté. Y también Mm. el alcohol, porque muchas veces vos chupás y el lunes no arrancás en tu trabajo, te llama la atención. Por ejemplo, si sos administrativo, empezás a hacer mal tu hoja de Excel y son situaciones que hacen que una persona
desarrollen reincidentemente muchas veces este trastorno, este mal. Mm. Te cuento una experiencia personal que me pasó ahora. Sí. Eh, Mi hija nació en septiembre, el 8, y yo 4 años enseñé en la Católica, encargado de cátedra, trigonometría, y ser docente es un laburo, doctor. O sea, Mm. muchas dedicaciones, mucho laburo. 3 años me tomó para ser encargado de cátedra. Y trabajo horas extras que no remuneradas, ¿verdad? Claro, Porque mira, acá está todo esto, ahí arriba tengo todo esto, tengo que corregir, porque ahora enseño en sí, otra. Ahí se cayó en mi luz. Ahora te muestro nomás para que veas. Todo sí, esto por corregir. qué Y bueno, bárbaro. ¿y qué pasó? Y tenés Eh, que llenar tu planilla Excel después, tu planillita, comparaste promedios, todo es eso. lo peor que hay. En fin, esa parte es nefasta. En fin, lo que sí que bueno, 4 años yo fui encargado de cátedra en la Católica, ahí en admisión en trigonometría e ingeniería, laburé, doctor, como loco. Es jodido. Y yo voy a contar porque me chupa un huevo. Y el director tiene un colegio y me pidió que yo enseñe en el colegio. Y eso son ese tipo de preguntas que no puedes decir que no, Mm, ¿entendés? Y sí, sí, bueno, para quedarte acepté, bien. claro, acepté y enseñé ahí en el colegio un año y la verdad que me encanta enseñar en el colegio. O sea, da gusto enseñar porque es un colegio Sí. que no son muchos. Lo que sí que pasó un año y ese segundo año seguí enseñando, pero yo ya tuve que salir porque te pagan 24.000 la hora, que es una Mm, miseria. Y yo era sí. el profesor de física del colegio, o sea, yo enseñaba primero, segundo y tercero, me quitaba 18 horas de mi semana por ahí. Mm, Bueno, lo que sí que terminando el año pasado, le digo al director que voy a tener que salir porque no me dan los números y tengo que estar también en mi casa por el tema de mi hija. sí. Y supuestamente mi amigo ya, sí, sí, ok, dale. Y me echó a la católica, ¿entendés? A la pucha, sí. Se tuvo Y represalia contigo, sí. sí, y no me hizo a mí nomás, a otro profesor también que enseñaba en su colegio y salió, le echó también. Y me descolocó, porque yo, o sea, yo considerando que eso ya es un fijo y que tengo una hija y y no entendía yo por qué me estaba echando, o sea, usó una excusa pedorra que nada que ver, pero y después nomás fui hilando y se me cerraron las cosas y entendí por qué me echó, porque a otro profesor le echó por lo mismo. Sí. Y ahí te puedo decir que son esos momentos que te bajonean porque te quedas con el mono de que yo tenía una deuda, una cosa que, pero yo estaba tranquilo porque decía con eso pago, ¿entendés? Sí, Y son sí. esos momentos que Que te te, sacan, te sacuden la estantería, ¿verdad? claro, y con una hija que tiene sus costos, una Mm, familia que mantener, y es difícil, y yo creo otra vez y ahí ya depende ahí te puedo decir, no sé, está mal dicho decir, estuve deprimido, pero estuve como que bajón, frustrado, frustrado frustrado. y Sí. a la hiperdefensiva de, bueno, tengo que solucionar esto ya. Mm, Y ahí depende otra vez de tu estado mental y de las cosas que haces. sí. Y Porque supongo sentís que, miedo también, Alexi. Viste que el claro, miedo es muy intenso y te anula de repente tu raciocinio. Vos sos un tipo, pues bueno, puedo enseñar particular, puedo hacer otras cosas, ¿verdad? sí, Y que sí, por ahí voy a hacer una página, pero el miedo en ese momento te anuló, te bloqueó, o sea, no desarrollas tus capacidades mentales sí. plenamente, como la concentración, la comprensión, la memoria, por ahí, si por ahí tuviste otra oferta laboral, te olvidaste de repente, así te pasa, che, sí, tuve una oferta laboral antes y me olvidé de esa, entonces, eso Sí. hace que la frustración, la ansiedad te bloqueen. Y ahí quiero darle más la importancia a los buenos hábitos, que en ese momento, encima vos sabés, doctor, cuando tenés un bebé, tu caso que me dijiste que tu hijo es un poquito más grande Sí, que mi hija nomás, lo demandante que es, o sea, de no dormís bien, todo un quilombo. Y fue como que un momento que me sentí entre la espada y la pared, pero gracias a los buenos hábitos, porque yo me imagino qué pasa si yo me ponía a chupar, o sí. es famoso por olvidarme, bueno, voy a olvidarme Para hoy. borrar las penas, sí. Sí, me iba a ir al mazo, pero gracias a que tuve una rutina buena, seguí haciendo ejercicio, seguí comiendo bien, leí Mm, mucho, siempre leo mucho sobre el estoicismo. mm, Y así, atendé lo que pasó. Entre una de esas, era Navidad,
estaba por ser Navidad y me fui y le llevé a mi señora al shopping para comprar cosas para Navidad y yo estaba con el carrito con mi hija y ahí se me prendió el foco, poco, ¿verdad? Mm, Y se me ocurrió la idea de hacer la academia que quiero hacer, que estamos haciendo con el profe Martín, y se me ocurrió ahí. Y ahí con eso así suplí y la ahí falta de ingreso. sí, y fue así, Sí, respiré. O sea, salió bien, pero te digo nomás que hubiera pasado si yo no me hubiera sabido plantar. Y conseguí trabajo, o sea, yo estaba enseñando en la San Carlos y me sí, dieron ahí un mejor puesto y cosas, salió bien al final, pero sí, esos momentos te dejan así sí. tan Te fuera anula. de Por vos, te eso, anulan, sí. sí. Por eso es bueno, siempre le digo a la gente, hablar con tus amigos, gente bien, que te conozca, no con cualquier persona que te aconseje. Porque cuando vos estás, cuanto más quieto estás, más inactivo, más te acercas a la puerta de la depresión. Pero cuando te moves, tratas de ver, hablar con gente, socializas, vos te alejas de esa puerta. Mm, Entonces, por eso que es bueno eso que dijiste, por ejemplo, hablar otra vez con tu amigo, ver otras, explorar otras posibilidades, pero la depresión generalmente es tan intensa, la tristeza, que decís que nada de lo que vos hagas va a funcionar, te mm, anula luego mentalmente, te deja como inválido. y Entonces, no. ese es el tema, sí, Por con eso te la quería depresión. preguntar, esto te conté como para preguntarte cómo se trata, porque bueno, yo traté Sí, así, porque bueno, yo leyendo este libro, tengo un libro de estoicismo, estoicismo. que según y está ahí y tengo marcado, según el creador que no me viene nomás el apellido, de la terapia, ¿cómo es que se llama? Conductual, ¿cómo es que se llama, doctor? Cognitivo-conductual, sí, Esa. Él se esa, basó en las cartas en Séneca. sí, Eso decía el autor, y yo justo estaba leyendo eso, y como que intenté aplicar estoicismo y las cartas de Séneca, y me guió. Bueno, eso fue mi cosa, eso fue mi camino. Y te quería preguntar cómo una persona que está pasando por estos problemas, qué cosas en específico puede hacer. sí. Número uno, que cuando es leve la depresión, generalmente con actividades conductuales, mejorar el horario de sueño, irse a correr, hablar con amigos, cosas que te estimulen sanamente, eso te puede sacar sin necesidad de medicamentos. Y siempre llevando una vida ordenada, volviendo al tema, no tener prevención de lo que puede pasar, no sacar préstamos, no prestar de usureros, por ejemplo. Si vos sabes que el usurero anda por ahí, no le cumplís 9 milímetros, empieza a hacer tu llamada de amenaza, ¿verdad? Claro. No quiero, porque es la realidad. Te juro que la gente, increíble es como me cuenta, como últimamente se meten en usura la gente y no pagan y empiezan a tener amenazas. Entonces, si vos sabes que no podés pagar, no vayas a prestar plata, por ejemplo, le suelo decir a la gente. Pero con que uno esté activo, haga actividad física, coma bien, se interactúe con amigos, puede todavía, en los casos leves. Pero cuando es grave la depresión, generalmente uno ya no se alimenta bien, duerme todo el día o no puede dormir por la tristeza. Llega muchas veces a la psicosis, que es cuando empieza a delirar, a alucinar. ¿Entendés? Mm, Empezás a alucinar, a escuchar cosas o a ver, a tener lo que se llama en Paraguay, le decían visión cuando empiezan a ver gente. Entonces, esos son los casos graves que sí necesitan medicamento. mm, Pero también hay gente que tiene, un ejemplo, en tu caso, gracias a Dios, tenías otras fuentes laborales, entonces no caíste en la depresión, pero muchas veces la gente pone todos los huevos en una sola canasta, en un solo trabajo, y deja de recibir ese ingreso, ya se deprime, pero mal. Por ejemplo, piensa, ahí sí te agarra muchas veces, porque es bueno tener otras opciones. Yo siempre le digo a la gente, no poner todos los huevos en una misma canasta, tratar de diversificar los ingresos para no tener ese tipo de conflictos, porque hoy día lo que más, Alexis, está produciendo depresión y separación de pareja. 95% de las causas de divorcio es por problemas económicos. Ese mm, sí, infidelidad es 15% de los episodios de infidelidad. Hoy día 15% nomás termina en divorcio, pero el 90-95% de las causas de divorcio, yo que soy psiquiatra forense, suelo ver también casos judiciales, es por el tema económico. Ahí vos le tocas la oreja a la gente. mira un Entonces, poco. para que sepa, sí.
Entonces, en los casos graves se necesita ya muchas veces medicamento. No quiero decir nombre de medicamento porque a veces la gente se automedica y no. No está bien Pero hay tampoco. varios, sí, hay varios medicamentos para poder usar porque con medicamentos puedes salir de la depresión en un mes, te puede estar trabajando bien otra vez, pero sin medicamentos la gente tiene tendencia a no rendir en una actividad, una entrevista laboral o, no, o perder su trabajo porque no se concentra, no tiene esa lucidez mental, especialmente los administrativos, que enseguida se nota. Con un administrativo está con depresión porque se confunde su tabla Excel, no, le dicen que prepara informe y no presenta porque te enlentece la depresión. Mm, No sé si se entiende lo que quiero decir. Te sí, enlentece, te deja más lento, no te puedes concentrar, mala memoria, mala atención, y todo eso. esa parte de lo económico, uno que hay una realidad que todo está muy caro. Hay una inflación que Sí, quieren ocultar Huawei con los datos que lanzan, pero yo me animo a decir que fácilmente un 20-30%, al menos, anual. al menos Y es, sí, lo que yo siento de mis gastos del súper de lo que era el año pasado y lo que es ahora. Y doctor, yo soy un tipo que compra lo mismo siempre. Y ahora sí, gasto 150.000, 200.000 más. Es así, impresionante. sí, Entonces, vos sabés que dijiste algo que yo leí esto. Yo leí cuando yo tenía, no sé, un pendejo, era chico, o sea, no tenía ni 18. Leyendo uno de los libros de Kiyosaki decía, no pongas todos tus huevos en una canasta. exacto, Y yo cómo agradezco que yo leí, porque ¿qué hubiera pasado si yo no tenía otras cosas? Así que, exacto. o sea, entiendo que una persona viviendo eso se deprima porque tiene una familia que depende de vos y te cortan las alas, no podés. Y plus otra vez el tema que yo creo que vivimos en una sociedad muy consumista, que la gente gasta más de lo que gana para aparentar ser algo que no Sí. es. O apenas tiene dinero y lo gasta todo, no tiene la cultura del ahorro. Eso es algo también que pasa mucho, la gente no ahorra, apenas tiene ya quiere gastar porque en las redes sociales quiere presumir, eso suele Claro. pasar mucho. Y aparte el vicio es caro, también chupar sale caro. Si vos Sí, salías a chupar por ahí, en entrar nomás luego ya un mínimo un 100. Y así un vaso sí. está 40.000. ¿Cuánto te picas en...? Sí. No, y también si chupas con tus amigos, que un pack de Heineken, por ejemplo, o de Corona, te sale 40.000 guaraníes, así está. Y Y los no va a tomar un muchachos, pack, sí. sí, no toman un paque. No, toma un pack nomás, ¿verdad? Sí, Toman mucho. No, sí. y así, justamente, si uno gasta, o sea, dice, bueno, tengo poco dinero, me fue mal la entrevista, voy a chupar con mi socio. Y gasta su dinero y en alcohol y después en el futuro no prevé y eso genera más frustración. Encima que el alcohol es depresivo. Muchos alcohólicos llegan en episodios de post-consumo, tienen tendencia a realizar el suicidio. Cuando estás Mm. sobrio con bajón, y dices, qué mierda que es mi vida, ahí suele usualmente. O también, es cierto también cuando están tomaditos porque pierden el miedo, se ponen cancheros y le pierden el miedo al todo, pero usualmente visto muchos alcohólicos que tienen tendencia a suicidarse cuando están sobrios en el postconsumo porque su vida es una mierda, no se Mm. concentran, nadie les da laburo, están con obesidad. Justamente vi el doctor Peterson hizo su tesis de doctorado sobre el tema del alcohol y él dijo como chiste, pero dijo que los asesinatos se dan entre familias, que el 50% de los casos es entre parientes y alcoholizados. Exacto, sí. Porque cuando estás alcohólico, generalmente le perdés el miedo a las cosas y no tenés el sentido de las consecuencias que acarrean tus actos. Ya. Y Eso es. bueno, hablamos de cómo se trata y el tema de la medicación, que mira que yo, es un tema que me interesa mucho, es el bienestar. Hay gente, por ejemplo, que critica, yo leo que hay algunos que critican que los médicos, en vez de ayudarles a hacer una buena rutina, porque lo que habíamos dicho, podemos decir que Sí. tenés depresión cuando todo está bien en tu vida en líneas generales, dormís bien, comes, pero igual estás muy mal. Y, Mm. pero hay gente que, te pregunto si esto es correcto, que se quejan de que se le da medicamento de una. Sí, excelente la pregunta. Si, por ejemplo, si vos tenés depresión y tenés ataques de pánico o crisis de ansiedad que vos no podés manejar en tu trabajo o en la parte académica porque te vas a rendir
y te agarra esa desesperación, te suda toda la mano. Entonces ahí se recomienda darle un medicamento para que el paciente pueda retomar y pueda afrontar sus labores académicas o de trabajo, de su profesión. En ese caso, sí. Y también, pero si como yo te había dicho, generalmente cuando el paciente llega al médico ya son los casos graves. Si es leve, se recomienda derivarle a un psicólogo. Ya se va al psicólogo, por ejemplo, si el paciente no tiene problema de insomnio, no tiene esta crisis de ansiedad grave y es la tristeza, todavía él puede manejar con actividad física, entonces se recomienda no dar ningún medicamento y derivarle nomás al psicólogo. Pero si el paciente, como te dije, ya está lento, tiene llamadas de atención en su trabajo, lo están por echar, ahí sí o sí tenés que darle para que pueda recuperarse más rápido el paciente y no pierda su trabajo o no pierda el año académico que muchas veces pasa. Y eso otra vez hace que la depresión aumente y cada vez Que peor. aumente. Exacto. Por ejemplo, muchos casos que he visto yo en las pandemias, gente que perdió a su mamá y su papá, inclusive, o un familiar muy cercano, se deprimió y perdió en el año académico porque la depresión empezó a crecer. Y después viene y dice, doctor, yo no puedo perder otro año más porque ya me estoy retrasando y me afecta mi autoestima. Entonces ahí sí o sí hay que darle un medicamento porque ya te dice que ya viene arrastrando disfunción mental durante mucho tiempo. Entonces, si una persona empieza a sentirse mal, como para, como para poner más el punto exacto, para decir, Sí. bueno, la persona que esté escuchando esto, porque mucha gente que va a escuchar esto probablemente ya tenga depresión o siente que va a tener, o sea, está en el limbo de que no sabe si Sí. tiene o si, ¿cómo podemos decir el punto específico con una persona? Porque lo que me encantaría es que una persona, Mm. antes de estar así de mal y que se le joda la universidad o su vida en Su general, laburo, le estén por todo, echar, recibe amenaza de claro, despido, sí. claro, ¿cómo podemos identificar antes de entrar en ese punto de que el retorno sea más difícil? Sí. Generalmente la persona ya va notando y ser honesta, que tiene problemas de atención, no se puede concentrar, tiene problemas de comprensión. Está leyendo un informe o tiene que hacer una planilla Excel y no comprende, no puede hilar los datos. Eso sí son banderitas rojas, así banderitas red flag, Mm, que se acompañan en un periodo de tristeza o apatía intensa en los últimos por lo menos 15 días, la mayor parte del tiempo, como por ejemplo 15 días de quebranto porque estás endeudado hasta la coronilla, por ejemplo, o tuviste un hijo sí. extramatrimonial, extramarital, y no sabes qué problema va a acarrear eso en tu vida. Entonces, ese tipo de quebranto, llega un momento que te anulas porque sabes que se viene negra. Tu Mm, señora te va a dejar, tu familia te va a reclamar y ya te das cuenta. Entonces, ahí tenés que irte. Te recomiendo en ese momento irte a un psiquiatra para que te dé un medicamento y no pierdas tu trabajo porque se te van a empezar a complicar las cosas más con un hijo, tomando este ejemplo, más con un mm, hijo en camino. Entonces, cuando uno ve que ya le alteran su funcionalidad normal a nivel social, laboral, ahí se recomienda darle medicamentos. Y te pregunto, Porque sin medicamento tienen tendencia a empeorar, tiene ah, tendencia a crecer, Alexis. ya, ya. Pero también importante, no es que los perros pueden medicarse, nomás automedicarse. Es lo Exacto, que, sí, es bueno ¿qué le irse a un suelen médico. meter? Como para advertirle a la gente? ¿Qué suelen meterle, por ejemplo, así, automedicación? Muchas veces la gente se va, a que vos no creas, los que más ven episodios de depresión y ansiedad son los peluqueros, acá en Paraguay al menos. Famoso la mujer que dice un quebrando muy grande, a mí me maltrata mi marido, me pegó varias veces y no sé qué puedo tomar porque tengo mucho quebranto. Mm, Así habla el paraguayo, la paraguaya. sí. Y dice, bueno, habla con fulano, doña María, la peluquera, ella ya habla con mucha gente y te dicen, bueno, le suelen dar un remedio que se llama fluoxetina, que se vende sin receta en Paraguay. Pero muchas veces, como el quebranto es muy intenso, no solamente es necesario la fluoxetina, hace falta hacer un trabajo familiar, hace falta orientar al paciente cómo afrontar ese quebranto que le está afectando en su vida, como hay un trabajo un poquito más integrativo. Generalmente mucha gente mejora con el remedio que le dice la peluquera, que mira, yo una vez escuché a mi clienta que tomó este y le anduvo re bien para su depresión. Pero cuando no mejora ya van después al siguiente paso, van al médico de familia, médico generalista,
cuando el médico generalista o de familia le veía no mejor ahí, recién tiene tendencia a ir al psiquiatra. O sea que nosotros vemos una fracción nomás, el médico psiquiatra ve una fracción nomás del universo de depresivos. La mayor parte está automedicándose por ahí porque habla con un amigo o una amiga que tiene muchos contactos, ¿entendés? Mm, Alexis, eso es la realidad que vivimos hoy día. Los clínicos ven más episodios de depresión que los psiquiatras. Eso claro. porque es más fácil, pues, tenés tu médico que le conoces hace tiempo, entonces te vas y le preguntas, consultas con él. Y después recién tiene tendencia a derivar o cuando ya ves que lo que él te receta no mejora porque necesita un poquito más de, ya necesita un especialista para poder tener más vitalidad mental, más concentración, manejar las crisis de pánico. Mm, yo creo también un gran problema que no sé si sabrás, me podrás dar la razón, pero yo creo también que hay un gran problema, hay una crisis así respecto a todo lo que yo veo, lo que yo percibo de sentido, como que la gente está a la deriva, en el sentido de que están en trabajos que no quieren estar, están en unas Sí, relaciones que, está en la relación que está no porque quiere, sino porque es lo que salió, no le sí. gusta lo que hace, es como que ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo Situación de esto? vida. Sí, ¿tenés experiencia con eso? Sí, es cierto porque es muy frecuente, muchas veces la gente se mete en relaciones por presión social o se mete en cierto tipo de profesiones, una universidad porque su papá es de esa universidad. Entonces, la sociedad influye en las personas. Muchas veces llega un momento que por ahí uno tiene 18 años, no sabe qué va a hacer de su vida, dónde va a ir, qué va a estudiar. Y le escuchó a su amiguito por ahí que le dijo, y tomó un mal consejo. Entonces, después dejó crecer, ya no le gusta su facultad, pero tiene miedo de contarle a su papá, por ejemplo. Entonces va creciendo la bola de nieve, por eso es muy importante que la gente también hable con sus familiares, busque consejos, no tomar decisiones muy impulsivamente. Pues hay chicas que te dicen, doctor, yo estoy con una relación, a mí me pega, me maltrata, pero tengo miedo de sentirme peor sola. Ah, mira vos. Entonces, ese Mm, tipo, y capaz que si me dejo a mi novio, tengo miedo que me sienta peor. Entonces, mm. muchas veces la gente toma decisiones impulsivamente porque no analiza, no consulta con otras personas, amigos cercanos, gente de bien. Eso es lo primero que le recomiendo a la gente que hable con alguien cercano que le dé buenos consejos. Vos sabés que en mi trabajo he presenciado casos, historias de alumnos que se fueron a la facultad porque así mismo su papá, por ejemplo, en la facultad de ingeniería, su Sí. papá es ingeniero, entonces él se va. Y el tipo tiene cero idea de lo que es matemática y física, así no quiere saber nada. Y escuché Mm, casos que hay alumnos que están ya 3 o 4 años yéndose a la universidad y vos sabés que ni mm. siquiera pasaron curso de admisión o están Pucha, en qué el, bárbaro, ajá. o Sí. están en el primer semestre nomás recién y le Porque dicen a están... y le dicen a sus padres que ya están por terminar y el papá le mm, está pagando la y facultad y el tipo agarra y se va de joda con la plata y así su sí. bola de nieve Va crece, crece, creciendo. crece hasta Eh, que después eso va, estalla y, o sea, no quiero eh, ni ponerme en el lugar de, pero a la vez mm, entiendo porque justamente yo te puedo decir, para mí yo elegí mal mi primera carrera universitaria. Considerando, yo te conté que yo soy ingeniero agrónomo. sí. Es que yo elegí mi carrera a los 17 años. O sea, A los considerando, 45 del segundo tiempo, más o menos, ¿verdad? yo tenía una idea, así más o menos, sí, pero a esa edad no mencionabas nada. Y lo peor de todo es que pensás que sí. Yo pensaba que yo sabía todo. ¿Verdad? Sí. Y yo ahora, a mis 29 años, recién, o sea, yo ahora empecé otra carrera. Ahora yo sé lo que me gusta. Yo estoy estudiando licenciatura en filosofía. A mí me gusta la filosofía, la Sí. matemática y la física. Y con lo que sé, hoy yo hubiera estudiado, por ejemplo, licenciatura en matemática. Pero en Mm, ese momento, ¿sabes cuándo me pegó fuerte? Y te puedo decir que estuve bajoneado o sí. tuve un episodio depresivo. Ponele que era quinto semestre. Y yo eso sí, nunca me aplacé, siempre fui buen alumno porque yo no me podía dar el lujo de cambiar de carrera. Mm. No podía, Sí. tenía que Siempre fuiste terminar. disciplinado, ¿verdad? Sí. Disciplinado y dedicado en lo que haces.
Sí, y no me arrepiento tampoco porque mi título y lo que aprendí me sirvió. Gracias a eso vivo y mantengo una familia. No es poca cosa, pero ay, imagínate, doctor, irte a la facultad San Lorenzo, 1 hora en colectivo, ida, 1 hora vuelta, a estudiar cosas que tenía que estudiar así, ecofisiología de malezas y eso. Y me chupaba tres Sí. huevos, odiaba, odiaba. Pero, y Ah, vos sabés que ahí tuve así un bajón. Pero me supe sobreponer y dije, voy a terminar. Voy a terminar rápido, joven, así después voy a poder estudiar lo que quiero. Pero sí, ahora, o sea, imagínate los años que pasaron y ahora siento que tengo las herramientas como para entender bien qué es sí, lo que quiero. Y hay sí. gente que le pasa esto que me pasó a mí, pero que les pasa de mucho más grande y ahí sí que se va todo al mazo. Porque es importante ver también cómo después, si esa profesión te va a dar ingresos, de qué vas a vivir, porque son cositas que de repente uno no puede ser un soñador o un enamorado de algo y no, por ahí no le funciona. Porque suelo ver gente, por ejemplo, que es licenciado en comercio internacional o relaciones exteriores y no, de repente no sabe de qué va a trabajar o no consigue trabajo. Entonces, hay que ver si tiene salida laboral también. Y siempre le suelo recomendar a la gente que las carreras científicas, por ejemplo, ingeniero, lo que vos haces, licencia, por ejemplo, aparte de medicina, nutrición, todas son profesiones que tienen salida laboral, pero por ejemplo hay algunas como filosofía que yo sé que a vos te gusta más, pero tenés que ver muchas veces qué otras backup tener para siempre tener un plan B, plan C No, es que en si la vas a vida. estudiar filosofía es porque sos docente y yo soy Por docente. eso, sí, No, vos sos claro. docente, Sí, exacto. no hay otra. Si te gusta la Sí, filosofía es para hacer cursos, enseñar. Sí, o sea, hay que ser sincero. Yo agradezco que yo joven me di cuenta y también yo a mm, los 17 en mi vida pensé que iba a ser docente, pero sí, descubrí ahí después de ingresar que eso me tu gustaba. vocación. Sí, me di cuenta que era lo mío y tengo la Mm, suerte de decir, a veces me pasa mientras doy clase, que tanto me gusta que siento así pirí, por ejemplo. Y sí. eso yo creo que hay gente que no, mucha gente no experimenta eso en Sí. su trabajo. Porque, por ejemplo, Alexis, yo he visto muchos estudiantes de filosofía por ejemplo, vos tenés una buena, vos pisás en la tierra, ¿sabes? Porque estás vaqueano, sos vaqueano de la vida ya a tu edad. Pero hay gente joven, por ejemplo, tiene 19 años, 20 años, piensa que va a dar unas charlas magistrales y le van a pagar mucho dinero por esas charlas, y piensa que va a vivir de eso y es No, muy difícil, capaz que le va suerte o desarrolla, se especializa en algo, pero es muy difícil, es muy soñador lo que muchas veces la gente piensa que va a hacer, que con sí. ese dinero ya va a tener un auto 0 kilómetros, va a tener un departamento propio, ¿entendés? Sí, los perros creen que porque tienen, no, yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿por qué estás acá? ¿Por qué querés ser ingeniero? Mm, Y porque me gusta. Te dicen, o si no, sí, no, y para hacer plata. Y le digo, bueno, les voy a decir, les voy a pinchar el globo. Tener un título universitario no te va a dar ni un peso. No, 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 no es así como exacto, está pensando. Hay gente sí, que se frustra por eso también, que tiene un título universitario eh, o pensaban, yo también cuando tenía 17 años, yo pensaba, voy a ser ingeniero y voy a andar en camioneta y nada que ver. sí, Después nomás te das cuenta que tener una casa, comprarte una casa ni 900 millones sale, o sea, medio sí, absurdo. sí, sí, tenés razón. No, y justamente también en la medicina uno tenés que saber qué especialidad. Yo le digo a la gente, elegí bien una especialidad, más todavía algo que no trabajes con los seguros, porque los seguros te pagan muy poco. Tiene que ser Mm, algo que puedas destacarte. Yo, por ejemplo, soy psiquiatra forense, veo también casos judiciales, en eso de repente pagan mejor inclusive la hora que haciendo la parte clínica, pero hay para todos y hay que ver en qué parte, cuál es tu nicho en la profesión, ¿verdad, Alexis? ¿Qué claro. nicho vas a explotar? Porque el sol sale para todos, pero vas a ganar más si uno va y busca, especialmente en las carreras científicas. Derecho también, hay muchas, si vos te especializas en cosas específicas, estás ahí firme al pie del cañón, hay trabajo, hay ingreso, nomás que tenés que buscar bien qué tipo de derecho, cuál va a ser tu perfil de cliente que vas a defender en los juicios o vas a asistir Y legalmente. más importante también creo yo que es esa famosa frase esa de Sócrates, que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. O sea, hacerte ese examen y decir, ¿qué es lo que yo Mm, quiero hacer de mi vida de verdad?
Que Sí, a mí me encantaba preguntarle a mis alumnos eso de colegio en tercer curso, porque ahí vos te das cuenta que a esa edad, y esto digo para los padres, que qué importante que es guiarle a los hijos y sentarte con tu hijo o con tu hija y hablar de la vida como tiene que ser. Que sí. yo no tuve, estoy seguro que casi nadie tuvo, pero qué importante para los padres y futuros padres es realmente ser un guía y no imponer, sino, eso puedo, al menos puedo decir, a mí mis padres no me impusieron nada, pero eh, hacer ese ejercicio de esa reflexión, ese Sí. autoconocimiento, quién yo de verdad soy, porque me doy cuenta que hay gente grande, más grande que yo, que tienen 35 40 años y no pueden definir ni siquiera quiénes son y qué le gusta en serio. ¿Qué quiere hacer, verdad? Exacto. Y vive buscando, por ejemplo, relaciones intensas, farras hacia el extremo, Dopamina. cosas así, dopamina, cosas que... Y es temporario nomás, porque vos te puedes ir a un reventón, un fiestón, un fin de semana y después el lunes don nadie otra vez, o está el tipo que está quebrado, endeudado con todo el mundo, ¿verdad? Seguí Los siendo el mismo, usureros, tipo, sí. sí, los usureros te empiezan a llamar otra vez el lunes temprano a primera hora, ¿verdad? Pero Sí, suele ser. vos sabés que me preocupa este tema del usurero, porque me decís mucho, o sea, se nota que mucha gente está Sí, pasando por eso. De está, tus está pacientes, digo. Sí, sí, mucha gente está acá. Pasa que de repente cuando ya están muy endeudados en los bancos, recurren a esto porque ya ningún banco te quiere prestar y después la otra persona ya te pide, bueno, dame garantía a tu casa, dame garantía a tu auto. Y Mm, terrible, es como las casas de crédito que vemos como hongos de casa de crédito que los intereses son 50% anuales, por ejemplo. sí, también importante por eso, creo yo. O sea que por eso al principio yo decía, para mí la filosofía no sirve. O sea, yo pensaba así. Y después dije, mira, estas preguntas tan así, hacerte esas preguntas reales de que esto en serio yo quiero, esto me va a hacer feliz. Porque qué daño que hace esa presión social que la gente cree que se endeuda 6 años por un auto de mierda, pero porque le hacen creer que tiene que tener ese auto o le hacen creer que Ah, tiene que tener esa casa. Y qué importante me parece ir con un psicólogo en algún punto y sí. planear, hacer una estrategia, hablar con alguien y preparar y analizar desde afuera, porque al final me Para no preocupa repetir los esto, mismos errores, no repetir claro. los mismos errores. Te cuento una cosita, Alexis. De cada tres personas que padecen de depresión hoy día, uno de cada tres vuelve a experimentar un caso de depresión otra vez en los próximos 5 años. O sea, es altísimo la reincidencia porque la gente sigue cometiendo los mismos errores, se sigue metiendo en relaciones tóxicas, gente que yo he visto, por ejemplo, hace 4 o 5 años vuelve otra vez y es una nueva relación tóxica, enfermiza, donde hay maltrato, o excesos, todas esas cosas tienden a ser. Por eso es que la gente se enoja, che, doctor, pero vos le asististe a él hace 5 años y él volvió a caer. O sea, quiere decir que tu tratamiento no fue efectivo. Muchas veces le culpan al médico, al Mm. psiquiatra, o al psicólogo, perdón. Psicólogo, psiquiatra, y la realidad es que la persona se está metiendo en conflictos, cosas tóxicas que una persona normal, entre paréntesis, no estaría envuelta. Y te entiendo porque famoso, el alumno se aplaza, pero porque es un burro y un indisciplinado y la culpa del profe, él no enseña bien, El pro, así, y tenés vos el proceso, Alexis, de sí. demostrarle al padre, che, mira, tu hijo no completa, no llena su tarea, no presenta trabajo No, práctico, pero el vos sos profe, mal profesor sí. porque vos no le ayudaste a él. Y Sí. así. Y hablando de la gente que recae, doctor, ¿por qué se da ese fenómeno de que gente que una mala relación le causaba depresión, vos le ves que sale de ahí y se le ve tan bien y después se mete otra vez con una persona así o inclusive con la misma? O por ejemplo, alguien que Sí. tomar alcohol le hace mal y después te dice deje de tomar y vos le ves y se le ve tan bien, después vuelve Sí. otra vez o sea, ¿por qué las personas vuelven a esas conductas que le hacen daño? Porque es interesante, creo que el ser humano es el único ser en la tierra que sabe lo que tiene que hacer y no hace. Sí, vos sabes que excelente la pregunta, porque muchas veces la gente después de pasado cierto tiempo parece que se olvida y piensa que el mismo error no lo va a volver a cometer o el mismo error ya lo va a poder afrontar, como por ejemplo las relaciones tóxicas que dijimos Mm, previamente. Parece que uno no, ahora yo ya le voy a poder manejar o ahora ya voy a poder jugar con fuego, vamos a decir eso, ahora voy a poder jugar con una espada de doble filo
ya voy a poder manejarle al fuego, no me va a quemar más. Entonces, lo que es tóxico, muchas veces se recomienda siempre a las personas 6 meses por lo menos tomar medicamento y irte a sesiones de terapia para poder, mínimo 6 meses para poder sobrepasar lo que te genera depresión. Un ejemplo, la relación tóxica, hacer terapia durante 6 meses y saber que, bueno, no te convenía, hacía falta una persona con criterios objetivos que te diga, te cante las 40 y vos no te enojes. Porque muchas veces cuando te dice tu Mm, papá, tu mamá, te tu mejor molestas. amigo, no le tomas en serio, sino que una persona neutra, ahí recién vos como que captás y te das cuenta que la vida no es como pensabas que te estaba golpeando. Mm, Entonces la mayoría de la gente pierde el miedo, se deja llevar por la intensidad, porque es intenso y por ahí, bueno, ahora él cambió y no me va a pegar más como me pegaba antes. mm, Y da gusto, yo me fui, le he visto y solamente tuvimos sexo. mm. Y hasta ahí sexo sexualmente no me va a hacer, pero después la gente se engancha. Pues se va creciendo, ¿entendés? Como, Sí. o hasta voy a prestar, yendo al tema de los préstamos, voy a prestar 10% nomás, pero después subí a 15%, 20%, lo que solías prestar. Mm. Entonces la gente pierde el miedo a ese tipo y por eso madurar es saber también manejar las emociones, manejar el placer que después es tóxico. Mm. ¿Será también un tema, pregunto, un tema de Sí, autoestima, que parece que hay gente que siente que no se merece lo bueno y elige mal constantemente, pero todo luego elige mal? Conozco gente así sí, que todo elige mal, se hace daño con la comida, se hace daño con el sí. alcohol, con el cigarrillo, con las drogas, con la gente con la que se junta. Sí. No, y especialmente con un ejemplo, la comida. La gente que come mal, que por ejemplo come mucha harina, los harináceos, que son súper adictivos. Le bajan tortilla con un Pepsi, vamos a decir una gaseosa, tortilla con Hijo de Pepsi. puta. Así es la gente a las 9 de la mañana, funcionarios públicos, por ejemplo, acá en el centro de Asunción. Y esa es la vida, o sea, se alimenta mal, después al mediodía comen fideo, ¿entendés? Y después tienen obesidad y estar adictos a la harina todo el tiempo produce también trastornos mentales porque el gluten es una proteína inflamatoria. Todo exceso Mm, de mala alimentación produce también consecuencias en el funcionamiento del sistema nervioso central y eso después va produciendo un deterioro. También en la parte, creo que me dijiste la comida, ¿qué más? Por eh, ejemplo. aparte de la comida, el alcohol, las drogas, que hablamos ya largo y tendido sobre eso, creo que Sí, ya no porque va al caso, sino el que alcohol también sí te da mucho placer, como vos dijiste, de sí, repente te sentí entonadito y bueno, uno último porque perdió Paraguay, porque termina la Copa América, entonces cualquier excusa poner. cualquier excusa pone la gente y vuelve a caer y Sí, el que es sensible al alcohol, como ya he dicho en podcast anterior, está el botoncito siempre presente ahí. O sea, vos tomás y después puede ser que no le pueda, porque te da mucho placer, mucha calma intensa y te gusta. Entonces tiene mm, tendencia a volver a caer. Por eso no hay que jugar con fuego. Mucha gente piensa que porque hizo terapia, después la situación tóxica va a poder volver a manejarlo, pero no es así. Es mejor alejarse de la gente que es tóxica, lo que vos no puedes mm, controlar. totalmente. Y como para cerrar, quiero dar una reflexión y después me gustaría escuchar una tuya, doctor. Sí, Yo creo que hagas lo que hagas, esto aprendí de Peterson, él decía, haz lo que hagas, vos vas a sufrir, sí o sí. Porque llevar un estilo de vida ordenado, cuidarte, eh, se sufre, entre comillas. Me duele la pierna del gimnasio, sí. decís no a ciertas cosas por priorizar tu trabajo o por La gente, estudiar. los amigos que dicen que sos aburrido porque te Sí, acostás a las 9 de la noche y al día sí. siguiente tenés que laburar, ¿verdad? Y te dicen, no, ahora es Sí, vacaciones de invierno. Ahora, ¿viste ahora, por ejemplo, que están vacaciones de sí. invierno? Pero igual tenés Y que laburar temprano al día claro, siguiente. y capaz te puedes sentir solo o no comprendido, qué sé yo. Podemos una Exacto. variedad de cosas que podríamos catalogarlas como sufrimiento. Pero yo creo que más vas a sufrir haciendo lo contrario. Porque en esos momentos nomás de dopamina y de placer decís esto es vida, estoy pasando súper bien, pero eso se acaba. Y justamente una de las... Aristóteles hablaba de tipos de felicidad y que la que es de perseguir el placer no tiene sentido porque eso tiene inicio y tiene fin. Y Mm. es que triste es una vida de que esperar nomás que llegue el fin de semana o cuando ya estás, cuando ya sos adicto ya no esperar algo más ni el fin de semana, ya es Sí.
esperás la hora de meterle la birra, de fumar el pucho, de meterle el porro, de lo que sea. Mm. Y yo creo que, hablando de la depresión y la ansiedad, que cuando tu cuerpo está en condiciones, tu mente está en condiciones, yo pienso que podemos sobreponernos a las adversidades mucho mejor. Sí, definitivamente, Alexis, porque ¿qué pasa? Que lo que es intenso y placentero se acaba rápido, pero las cosas que vos construís en tu vida, tu disciplina, tu familia, tu profesión, toma tiempo. Parece aburrido porque, bueno, hoy los socios están jugando ya partidito, están jugando un futbolacho, se van a jugar para él y yo estoy acá trabajando todavía. O sea, lo que cuesta, lo que perdura en el tiempo es lo sano, lo correcto, lo que vos puedes hacer como en tu profesión, porque después mucha gente, como dijiste hace rato, gente que va a la universidad, tiene retraso académico, ve que sus compañeros ya están trabajando profesionalmente, tienen logros, entonces, y esa persona que se iba a jugar pádel, que porque era un fin de semana no quería quedarse, porque tenía una farra, no quería quedarse a estudiar el fin de semana para el examen del lunes. Cosas así son lastimosamente lo errado, lo superficial y banal que se acaba rápido, ¿verdad? Ujú. Así es. Especialmente la gente, por ejemplo, las chicas que gastan mucho dinero en peluquería o te van a una peluquería, puede gastar 500.000 guaraníes, uña, maquillaje, pelo, y se te acabó tu 500.000, el lunes puede pasar hambre, porque no Claro. tenés plata para, para comprar cosas, ¿verdad? Mm. Aprender a postergar un poco el placer y a cuidarse, porque yo creo que Mm. todo lo que hacemos todos los días, o sea, Sí, nuestra vida está hecha de hábitos y si los hábitos son malos, es lógica que vas a tener una mala vida en general. exacto. Y también por presumir en redes sociales, lo que vos presumiste un fin de semana, como dije recién, 500.000 gastaste en peluquería, pero vos presumiste eso en un fin de semana de enero, ahora ya no sos más nada, todo el mundo Se se olvidó de acabó. esa foto de enero. ¿Verdad que es así? Exactamente. Así totalmente, Fuiste totalmente. viral en ese momento, pero después ya todo el mundo se olvidó de vos y vos estás endeudada, no haces nada productivo de tu vida. Así es. ¿Alguna reflexión que para cerrar que quieras dar sobre el tema de ansiedad y depresión, doctor? Sí. Que lo ideal es que la gente no se meta en las situaciones que previamente le hicieron caer un episodio de depresivo o un episodio de ansiedad, no repetir el mismo error y no pensar que porque hizo terapia ya va a poder manejarle mejor a las situaciones tóxicas que anteriormente le enfermaron. Lo ideal es evitar, alejarse, eso se llama aceptación radical, qué es bueno y qué es malo, porque generalmente una persona tiene puntos gatillos, Alexis. A veces Mm. tu gatillo puede ser lo familiar, como dijiste, o otra persona puede ser lo laboral, lo económico. Cada persona tiene situaciones gatillo, entonces identificar y evitar lo que te puede llegar a volver a hacer caer. No confiarse, respetarle al fuego, como le había dicho. No jugar con fuego y tenerle respeto, porque el diablo tiene formas de afrontarte y conocerte. Entonces tu momento de flaqueza puede hacer que te vuelva a agredir y golpear y puedas caer en uno de esos episodios, porque es agradable. Yo a nadie le deseo vivir con depresión, esa tristeza patológica, esa sensación de que nada te va a ayudar, es bastante tormentoso. Una vida No, perdida en el nihilismo pareciera ser, sí, que nada tiene exacto. sentido. Como que parece que un vampiro o el demonio le llevó el alma porque se sienten vacíos y sin esperanza. Es horrible, entonces es tratar de evitar ese estilo de vida, de dejarse llevar por las redes sociales, porque en las redes sociales todo es perfecto y te da rabia cuando empezás a comparar, por ejemplo, que al otro le va mejor y a vos no. Mm, Como, mm, como hablamos, tu compañero de facultad son todos profesionales, tienen todo auto, departamento y vos todavía estás estudiando, no mm. progresaste. Así es, doctor. Entonces, te agradezco, hablamos un montón, Mucho bastante. hablamos, sí, es Sí, interminable este es tema. O que es sea, para hablar. Es más, ya estoy pensando que aquí a futuro podemos hacer un podcast de relaciones tóxicas, que me parece un tema ese sí, sumamente está bueno. interesante. Sí. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo, doctor. Le agradezco a todos los que nos acompañaron hasta el final del capítulo y nos veremos en otro capítulo de QS Podcast. Chau, chau. Muchas gracias, Alexis. Suerte.